suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Bienvenido, Ale Andersen, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? De primera. Bueno, muy bien. Vibrando el jueves. Se viene el fin de semana largo, se celebra el cumpleaños postergado de la ciudad de Necochea. Ya no tiene relación con el 12 de octubre, pero vamos a hablar un pedacito de historia de nuestra ciudad. ¿Qué capítulo tenemos hoy? Hoy vamos a hablar o vamos a contar. Me da mucha intriga que se ría antes de tirarme el título. Me asusta. Me asusta. No, porque no pensaba qué cuernos decir. Alguna vez en todo este trayecto, que ya lleva un montón de tiempo, Sí. hablábamos, los primeros programas, hablábamos acerca de dónde sacamos la información. Sí. Y qué tipo de información. Hemos hecho de todo en este año. Yo te voy repreguntando, es algo común de todos los pueblos del interior, ¿no? Esto de no encontrar demasiada información de la propia historia. Es que no están. En general, porque lo que se encuentra es información, en definitiva, generada por el Estado o de relaciones entre privados que está tutelada por el Estado. Por eso hemos visto mucho de la justicia, en este caso el juzgado de paz o cuestiones municipales. Claro, uno puede crear la historia casi imaginándola, de cómo se actuaba o se firmaba un contrato en aquel momento, los modismos, la forma de escribirlo. Exactamente, y bueno, es eso, donde encontramos alguna producción, puede ser un contrato, encuentra no solamente, por supuesto, diferencias en el lenguaje, sino algún tipo de información que nos permite situarnos en el lugar. Hoy vamos concretamente, y nos metemos en esto, a hablar de lo que encontramos en los archivos de sucesiones. Okay. Una sucesión es también una herramienta que pasa por lo público. Sí. Y hay en el Archivo General de la Nación toda una sección dedicada a sucesiones. Así que vamos a hablar un poquito de alguna que encontramos por ahí y algo más. Pero para darnos una idea de cómo funcionaba y a ver qué datos podemos extraer de esto, obviamente tienen relación con Necochea. La primera que vamos a hablar es de Ramón Guerrero. Guerrero era una de las familias cumbre de la oligarquía argentina en el siglo XIX, y incluso la hermana de Ramón, no es hermana, pero es parienta de Ramón, Carmen Guerrero, estaba casada con Eustoquio Díaz Vélez, y ahí se cruzan todas las cuestiones. La cuestión es que, por ejemplo, a Ramón Guerrero no lo vemos en Necochea, con tierras en Necochea. ¿Por qué? En el partido de Necochea. La forma de encontrar a los propietarios de la tierra se encuentran, en los documentos que hay en el archivo provincial, y hay el Departamento de Geodesia de la provincia hacía cada poquitos años, en periodos cortos, lo que se llama un registro gráfico, y era un mapa o un plano de la provincia de Buenos Aires dividido por partidos con los propietarios de la tierra, de tierra rural. El pueblo de Necochea también no existía, ni muchos otros, y ahí aparecen todos los nombres, pero en tanto Ramón Guerrero no aparecía, no lo teníamos como... De hecho, hasta el día de hoy que me lo nombrás no me parece como un nombre... Claro, como poseedor de tierras. La cuestión es que Ramón Guerrero, el 26 de junio de 1833, llama a un escribano y dicta un testamento, por las dudas. Entonces dice Ramón Guerrero, yo Ramón Guerrero, he dispuesto a otorgar mi disposición testamentaria, doy todo mi poder a mi legítima esposa, doña Joaquina Izquierdo de la Peña, ahí vamos otra vez con los apellidos, y es mi voluntad que, cuando se termine esto, que haga un inventario de todo lo que tengo y lo venda, y que divida eso, el resultado de esa venta, en 3 partes. 2/3 partes serán para ella, para mi esposa, y una tercera parte para Catalina, mi hermana. ¿Sí? Dice también que es mi voluntad que el remanente del quinto de mis bienes, poquito, se entregue al niño José Ramón, cuando cumpla la mayoría de edad, y hasta ese momento que se disponga de los gastos pupilares y la manutención e instrucción de dicho niño. José Ramón era un niño natural o extramatrimonial. No estaba reconocido, pero lo reconocía en el testamento, en definitiva. Pero no era parte sucesoria. Del derecho sucesorio, un hijo natural, no, porque no tenía el apellido Guerrero. Claro.
Pero lo tiene en cuenta acá don Ramón cuando... Si no lo hubiese nombrado, no iba a ligar nada, no, pobre no, pibe. No iba a ligar nada, exactamente. Pero bueno, acá lo nombra. Pero parece que andaba con ganas culposo. andaba con ganas de expiar algunas cuestiones. Claro, está bien. Y se murió, finalmente. Ok. En el 39 se murió Ramón Guerrero. Y en el año 1842, su esposa, que había quedado a cargo de todo, inicia la testamentaria, ¿no? Que es esto. Primero, ver todo lo que hay, ponerle un precio, venderlo y demás. El inventario que tiene, que dejó Ramón Guerrero y el justiprecio, todo eso arranca así. Dice que por la cuenta de venta de las tierras que tenía, dice, una estancia situada del otro lado del Quequén Grande, en terreno del Estado. Entonces, ¿por qué no lo vemos en el registro gráfico? Porque en el registro gráfico toda esa porción de tierra decía del Estado. Sí. Hay muchos, sobre todo estamos a principios de 1840, una buena parte de las tierras del partido de Necochea todavía no tenían propietario privado, eran tierras del Estado. Okay. Que no tuvieran propietario privado no significa que no estuvieran ocupadas por algún privado. Claro, En este caso, hay muchos casos como este de algunos pobres diablos y otros ningún pobre diablo que se enriquecía a partir del trabajo de una tierra por la que no pagaba nada, en definitiva. Está bien, ni claro. en propiedad, ni en enfiteusis, ni de ningún... No tributaban o nada. Nada. Claro. Bueno, entonces, la estancia situada del otro lado del Quequén, que estaba a continuación de toda la tierra que tenía Eustoquio Díaz Vélez, su pariente, que la vende por determinación, o que la determinación para venderla se dio por la infinidad de riesgos y perjuicios experimentados, primero por la insurrección del sur, eso contamos en 1839, contamos los fusilamientos en Médano Blanco, a propósito de esta insurrección del sur, y la entrada de los indios, que dieron muerte al capataz y se llevaron como la mitad del ganado. Listo, vendamos todo. Ok. A como de lugar. De los ingresos, entonces, por este terreno, que constaba de 12 leguas cuadradas. No era una huerta. 12 leguas, cada legua cuadrada equivale a 2.700 hectáreas. Entonces estamos hablando de 32.400 hectáreas que Ramón Guerrero ocupaba y a través de las cuales no era dueño. De las cuales se enriquecía, de la que no era dueño. Okay. Bueno, no, por esas 12 leguas cuadradas recibe 120.000 pesos, no, por supuesto la cantidad, el número objetivo no tiene mucho sentido, pero lo vamos a usar para comparar con algunas cosas. También venden ahí 4.468 vacas. Sí. La cuestión de la extensión de las tierras en esta época, donde en una etapa de ganadería extensiva, donde cada cabeza de ganado, cada vaca necesitaba un espacio importante para engordar y demás. Entonces, esto de una base de 18.000 hectáreas era más o menos la unidad productiva necesaria para un productor que pudiera progresar. Okay. Entonces, 4.400 vacas, 14 caballos, 65 yeguas, todo tiene su precio, 9 burros, 100 pesos cada uno, y 10 burras a 75. Parece que el patriarcado se había metido en la... El mundo machista hasta en el burraje era, ¿eh? El burraje, bueno. 555 ovejas, 2 pesos cada uno, eran baratas las ovejas, y además por todo lo que había puesto en la tierra materialmente, que eran 2 castillos, Sí. ranchos, zanjas, un pozo, hornos, herramientas, corrales y demás. Interesante los dos castillos. Dos castillos, sí, que tienen como esa arquitectura muchas de las casas construidas. Los cascos de estancia. Los cascos de ¿no? estancia, Sí, claro. Tienen claro esas que formas sí. así con torres, con miradores. Sí. Seguramente. También algunos muebles, un armario de caoba, una cómoda de caoba, una docena de sillas, 2 baúles, unos mangos que estaban ahí en la caja, 1.223 pesos, y además una chacra en La Matanza. Okay. También se vende, y una calesa para salir a pasear
también se vende todo, y el total de ingresos da unos 390.411 pesos. Vamos a retener ese número para hacer alguna comparación. Bien. Y dice doña Joaquina Izquierdo de la Peña que no hay otros bienes para justipreciar y vender, porque desde que me casé jamás tuvimos casa. Pobre mina. ¿Cómo que nunca tuvimos Viviendo siempre en la de mi señora madre. Y Ramón andaba por ahí haciendo José Ramoncitos. Mirá vos. No, te O sea, ¿le ventilan cosas utilizaba el familiares. búnker a la suegra? O sea, se le iba, le ocupó la casa a la suegra y andaba haciendo chucherías por ahí, pero claro, él no tenía su casa porque No todo esto, tenía por supuesto, es del Estado, ¿no? No, Lo único que podía ser de él serían los animales, No, supongamos. pero la tierra la vendió, ¿eh? No, ya sé, pero era del Claro, Estado. sí, Él sí. no tenía... La tierra, está bueno volver a eso. Esas 12 leguas cuadradas o esas 32.000 hectáreas, la vendió y hubo un comprador. Sí, ¿Por qué? Porque ¿cuál era el proceso? Una vez que, o sea, no pudo hacer, no pudo ir a la escribanía, sí. pero la vendió, y uno de los compradores fue Antonio Olivera, el padre de Nicanor. Ok. Que ya andaban por acá los Olivera. También tenían muchísima cantidad de tierra, algunas propias, otras del Estado. Pero digo, ¿cómo era el trámite? Una vez que se vendía, se hacía un título y ya... Yo te No. vendo una tierra del Estado a vos, Ale Andersen. Te lo vendo, te hago un título, o sea, mi viuda te lo vende a vos. Sí. ¿Y ya pertenecía a vos o seguían siendo tierra del Estado? Seguían siendo tierra del Estado, pero yo que te las compré, Hacía la explotación. yo seguía trabajando. Iba Sí. por la ventanilla del Estado, Sí. que también en esta época también estaba el cuñado, estamos hablando Claro. de la misma clase social. Sí. Entonces iba al Estado, el comprador, y decía, yo compré 12 leguas cuadradas en la margen derecha del río Quequén, Sí. quiero mis títulos, Ok. quiero el papelito donde dice que son mías. Sí. Entonces se iniciaba un expediente y en algún momento iban opinando todos, iba pasando el expediente de oficina en oficina y dice, bueno, hay que entender a este pobre hombre que compró con toda su buena voluntad de esa tierra Sí. y tiene que ser el propietario, entonces se le ponía un precio Simbólico. un precio que eran muy bajos los precios y que este buen hombre en realidad pagaba eso con el producto de todo lo que explotó esa tierra durante años de ocupa. No sé si estaré confuso con los términos, pero es una especie de usucapión, pero con otro formato. Sí. Un principio de usucapión. Bueno, claro, ¿No? sí. Sería la comparación. Bien. La comparación. También había, insisto, muchos pobres diablos que no ocupaban 12 leguas cuadradas porque no le daba el cuero, Sí. sino lo que podían. Y esos cuando iban a la ventanilla del Estado lo mandaban Vuelvo mañana. a cumplir en la milicia en la frontera. En definitiva. No, la Que había que tener el diferenciación- contacto. La diferenciación estaba muy clara. Bien, entonces... En aquel momento estoy diciendo, no estoy No, diciendo por nada supuesto, actual. esto- pero Había esto que es- tener el contacto en aquel momento. No, esto es una columna de historia, no tiene nada que ver con el presente. Llamen periodistas para hablar del presente. Claro. Yo hablo del pasado. Bueno, vendió todo, juntó la guita y había que repartirla, pero también se tomó el trabajo de anotar los gastos que tuvo, porque entonces del resultado entre lo que vendió y lo que gastó Sí. en la sucesión o en la testamentaria se iba a repartir en 3 partes, 2 de las cuales eran para ella. Algunos gastos vamos a contar. Por ejemplo, esclavos. ¿Cómo esclavos? Atención. Que cuando murió Ramón Guerrero tenía 4 esclavos Mira. y que ella Así como lo describe como si fuesen empleados. no, como si fuesen esclavos. No, porque ellos no eran empleados que les pagaban y No, tenían no eran vacaciones. empleados. No. Y ella
al momento de la muerte, dice, de mi finado esposo, le di la libertad Ah, qué bien. a esos 4. Qué bien. Y ella sintió como una pérdida económica en eso. Era una pérdida patrimonial. Claro, porque No, en ese momento se La- negociaban los esclavos. la coheredera, la cuñada, Sí. bien podría decir, ¿dónde está la mía de Claro. esos 4 tipos? ¿no? Claro. Tienes razón. Los cuatro esclavos que se llamaban Benigno, Gervasia, Francisco y Lorenzo. Mira. Benigno se lo habían comprado a Eustoquio Díaz Vélez. Y nombra a Pedro Fuentes, Santiago Villamayor, Vicente Orellana, a quién le habían comprado esas herramientas. Creo que hemos contado acá, que las tierras de Díaz Vélez se empezaron a producir rápidamente, en 1834 ya estaban trabajando, y que la mano de obra principal en ese momento era mano de obra esclava. Los precios de los esclavos, el más caro fue Francisco, que valía 1.500 pesos. Ahí sí vamos a usar los otros números para ver cuánto valía un ser humano. ¿no? Claro, En definitiva. exacto. Te iba a pedir un número de comparación automático. Bien, por ejemplo, las ovejas valían 2 pesos, Ok. las vacas 20. O sea, con 700 ovejas yo te compraba un ser humano. Sí, Más o señor. menos. Esa la Oveja más, oveja menos. Oveja más, oveja menos. Bueno, era la plata que tenía el tipo ahí en el cajón de la mesa de luz. Claro, Un se esclavito. estaba ahorrando para un esclavo. Sí, señor. Bueno, igual este era el más caro, seguramente era el más joven, Sí. o el más fuerte. O el más productivo, vaya a claro. saber. Y hay una mujer que valía 800. 800 Sabía pesos. cocinar. También no he visto en Necochea, pero el rol de la mujer esclava no era solamente cocinar, incluso hay casos, obviamente excepcionales, de mujeres esclavas que llegaron a ser mayordomo de estancia. Mayordomo era el gerente general, digamos. Sí, sí. Hay casos, ¿no? No, sobre todo, una cosa eran los esclavos en la ciudad, que Sí. eran más bien sirvientes que esclavos, pero los esclavos en el espacio rural desempeñaban o desarrollaban habilidades propias de él. No sé, uno piensa en los gauchos. Bueno, no, los esclavos también hacían, no solamente se dedicaban a tareas del hogar, Ok. sobre todo cuando sus dueños, sus amos, no vivían. Claro, era como una especie de encargado de estancia. Claro, Claro, sí. claro. Bueno, entonces este dato interesante de los esclavos que tenía Ramón Guerrero en la margen derecha del Bueno, y río, que ella los liberó. que los liberó. Otro dato Hay llamativo. una cuestión también que todavía faltan 1800, decíamos 42, faltan capaz que 15, 20 años más para que se dé una transición donde era más barato tener un empleado o un peón que un esclavo. Digamos, la explotación salarial del peón, o con el peón que a veces un peón o un jornalero que se podía arreglar por una parte de su trabajo en especies, Claro. y un esclavo que había que mantenerlo, había que mantenerlo fuerte para que siguiera cumpliendo su rol. Entonces, el esclavo en general estaba bien alimentado, Sí. bien vestido y protegido de enfermedades, porque era una herramienta que tenía que seguir, como cualquier herramienta, hay que engrasarla, hay que... Sí, claro, claro. Había que mantenerlo bien. Había que mantener esa herramienta para que siga siendo amortizada y siga cumpliendo su función. El jornalero, el peón que se enfermaba, bueno, chau, cambiamos. hay un montón. Claro. Claro. Hay un montón. Terminó siendo caro tener un esclavo. Hay un montón y muchos de ellos van a ser esclavos liberados. No viene al caso, pero puede ser que uno de estos esclavos liberados siguieran trabajando en el mismo lugar, ahora a cambio de un salario de explotación. Está bien. ¿Sí? Lo que cambiaba era la figura legal de la explotación, no la condición social de este ser humano. Claro. Incluso No estoy obligado a darte de comer. de estos, Te pago por esto, arreglate. exactamente, de estos 4 esclavos liberados, hay 3. Uno es moreno, uno es negro y 3 son pardos. Esto significa que ya no son, por ahí el moreno sí o ninguno, no son esclavos originales, no son probablemente los pardos seguro que no son los que llegaron de África, sino que son una segunda generación además de mujeres esclavas violadas por un blanco.
Claro. para que adquieran ese color parduzco en la piel. Porque también sabemos que la esclavitud se heredaba, a pesar de la libertad de vientres decretada por la Asamblea del año 13, que recordamos tan felizmente. Los hijos de los esclavos seguían naciendo esclavos. Bien. Bueno, vamos a buscar algo gracioso, porque esto ya parece una clase y me está fastidiando. Pero yo te escucho con atención porque te manejás un montón de datos que están buenísimos. Yo no me imaginaba todo esto. Puede uno tener una vaga idea de cómo era el mundo o cómo era Necochea por aquellos años, pero no me lo imaginaba, pero ni por asomo. Estas son los expedientes sucesorios, son una cosa así, Sí, que es para a uno que le gusta tirarse y chapotear claro. esos expedientes. Debe haber un nivel de detalle aparte que Claro, no lo puedes porque creer. Era, bueno, se repartía la guita Claro. de los que la tenían, además. Claro. Bueno, ¿en qué más gastó esta señora Joaquina Izquierdo de la Peña, viuda de Guerrero, Sí. que tenía que descontar de la testamentaria? Bueno, mire, acá tenemos, mira, el cajón para el cadáver, Sí. 500 mangos, medio esclavo. Ok, bien. Y eso ella lo pone porque, claro, después a la hora de la repartija hay que despejar los gastos. Claro, lo que queda de todo eso es Claro, cuando... no vaya a ser cosa que yo le pague el Honka y ustedes no. Claro, gastó 200 pesos en 50 misas. ¿50? Misas, y se las merecía. Sí, te dejó 30.000 hectáreas. Y además, 10 mangos por cura, por los 50 curas, porque Ok. cada misa tenía que ser Y se lo paseó por toda la provincia el dictada hombre. por un cura distinto. También gastó por 24 velones, 260 velas, 18 mechas. Le puso hasta las velas del velorio. Había que pagar todo. 22 docenas de sillas, porque tenía que ir mucha gente, Claro. a despedir a este hombre. También por la cena para los invitados, 4 cantores y un organista, Sí, el desayuno de mate y chocolate para los sacerdotes, sí. Está caro. ¿sí? El alquiler de 6 alfombras de la Cofradía del Rosario, gastos de vino para la misa, las hostias y qué sé yo, una gratificación para el que dirigió y formó el tránsito. Cuando hacían Cuando la despedida del llegaban Tomor. a la catedral para velar a este... Un velorio de aquello, digo. Me imagino el de Michael Jackson, ¿no? Cuando lo velaron ahí. Claro, el hombre me ha dejado 30.000 hectáreas, claro. Yo le hago una estatua, por lo menos. Pongo el gasto de una estatua y se la hago. 250 esquelas de invitación. Sí. Y también, no, todo esto sale entre 500 pesos, todo el junto, y 35 pesos Sí. que se repartió a los pobres ese día. Ah, mira. Ah, Capaz que algún extra para que lo vayan a despedir o no. No, es porque quedaba bien. Ah. Y quedaba bien ponerlo y seguramente salió en el diario La Nación. Ah, ok. Sí, no ok, existía ok. La Nación todavía, Ok. pero ya iba a existir. Sí. Y al lado de la nota de Polo ponían eso. Sí. También se cuenta, se pone acá, que a este gran hombre no pudieron construirle el mausoleo que se merece, lo iban a dejar para más adelante, iba a reservar 3.000 pesos para eso, porque por lo caro que están los materiales. Ah. Bastante llorona la viuda, ¿no? Porque digo, puso hasta las velas, ¿me entendés? En el detalle de los gastos. Cobró todo, ¿eh? Y además era lo caro de los materiales y la escasez de mano de obra. No me puse a buscar porque soy medio plaga, Sí. pero habría que ver si no había alguna huelga por ahí o algún conflicto entre trabajadores, albañiles. Alguna wokra ahí media despelotada. Algo ahí Ok. porque es raro. Y que lo van a hacer más adelante, que mientras tanto lo pusieron Sí. en una bóveda prestada por el cementerio. Ok. Entonces guarda la guita para construir lo que se merece. Y 10.000 pesos, Epa. 10.000 pesos, un montón, Un montón, a la cifra que venimos manejando es un montón. se depositaron en la Casa de la Moneda y son pertenecientes al menor José Ramón. Ah. Ahora, Un placito fijo hicieron ahí. vimos al principio que Ramón Guerrero dice, bueno, vendan todo lo que hice y 2/3 partes para la viuda, Sí. 1/3 parte para La la hermana, dice, y 1/5 del remanente, Que es un redondeo solidario, una que cosa así. claro, es una cosa así,
para el niño. Sí. Migajas, digamos, de todo lo que había dejado eran... Claro, 10.000 pesos. Era un quinto del remanente. Sí. Imaginemos cuánto le tocaba. O sea que el remanente fueron 50.000 pesos, que era un montón de guita, porque si una oveja vale 2, 50.000 era muchísimo dinero. Y era eso, el 50.000 pesos era el remanente de Claro, todo lo de que el tipo todo había lo- dejado. De todo lo demás. Un montón de guita. Bien, un montón de guita acorde a esto. Bueno, y ahí termina esta parte, Sí. o la sucesión de Ramón Guerrero. Lo interesante es para ver el detalle, incluso de acá se puede hacer, puedo robar un año con esta Sí, columna. sí, una serie de Netflix. esto Sí, solo, sí, porque tranquilamente. de cada cosa. Sí me gustaría relacionar el de Ramón Guerrero, el parentesco y qué tiene que ver con Necochea, digamos. Pero incluso, bueno, obviamente la ocupación de las tierras a continuación de las que tenía Díaz Vélez tiene algo que ver. Ok. La mujer de Eustoquio Díaz Vélez era Carmen Guerrero de Díaz Vélez, Bien. pero la hermana de Ramón es Catalina, entonces ya no son hermanos. Y justo, esto sí lo busqué ayer, hay un censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855, donde está un censo tal como los que tengo de Necochea, está cada casa, como un censo, vamos, los ocupantes con nombre y apellido, y un censo, Sí, de sí, sí, población. sí, claro. Bueno, ¿A qué se dedican? bien. Y en el censo de 1855, en la ciudad de Buenos Aires, en un domicilio, vive Eustoquio Díaz Vélez hijo, porque el padre ya había muerto, con, ahí sí, sirvientes, esclavos, lavanderas, todo. Vive un montón de gente, como un castillito. Todos los condimentos, sí. Eustoquio hijo tiene 25 años en ese momento, y entre quienes viven ahí aparece Catalina Guerrero, que dice tía. Entonces, si Eustoquio hijo era el sobrino de Catalina, Sí. que es O sea, ¿qué vendría a ser Catalina? ¿Una hermana no reconocida? porque, y dice, y acá viene, dice 2/3 partes para mi esposa y la otra tercera parte para mi legítima hermana Apa. Catalina. Hay algo ahí, Sí. hay algo Que en ahí, una parte se reconoce y después no. claro, pero además es esto, es Catalina, esto es 10 años después, viviendo en la casa de los Díaz Vélez, en Claro, definitiva. claro. Bien, ahora, ¿qué pasa para hacer alguna comparación o aportar algo más? También tenemos la sucesión de Díaz Vélez. Esa se hace en 1856 y en este caso, tanto Eustoquio Díaz Vélez, padre, como Carmen Guerrero Díaz Vélez, que fallece unos años después, los dos murieron intestados, no dejaron testamento. Ok. Así que acá sí es la justicia, ¿no? Qué despiole. Esta, vamos a aportar un poco de datos también, esta también es riquísima, porque aparte se pelean entre los hermanos, quedan 3 hijos, Sí. 2 mujeres y un hombre, Eustoquio. Algún otro día, ya el año que viene, podemos contar un poco de se pudre entre los hermanos y ahí se hace más complicado. Pero de la testamentaria de Díaz Vélez, vamos a solamente aportar lo que tenía en los números. Por las tierras del Quequén Sí. se valieron, que eran 118.800 hectáreas. Las tierras de Díaz 118.000 Vélez, hectáreas. Claro, son 44 leguas cuadradas, es lo que Díaz Vélez compró, ocupó en Quequén. Es otra historia esa, cómo Díaz Vélez se hace de 118.800 hectáreas en el partido de Necochea y cómo lloriqueó para que le saquen 2 para fundar el pueblo de Necochea. Ya no el propio Díaz Vélez, sino este hijo, ¿no? El heredero. Bueno, por las tierras del Quequén, 2 millones de mangos. Sí. También un corralón y todo lo que está edificado en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Representantes al 121, bueno, 600.000 mangos.
la casa de la calle Belgrano al 185, la casa de la calle Belgrano al 191 y la casa de la calle Belgrano al 230, casi una al ladito Un barrio tenía de la ahí, otra, claro. Ahí con mis compañeros del trabajo tratamos de encontrar la calle Belgrano, pero es difícil. Está bien. 855, uno supone que estaría en la parte... Me quedé pensando en Díaz Vélez, creo que tiene una imagen mucho más positiva que la que acabas de darme. No solo Digo, él. en el imaginario colectivo. Seguimos hablando de ¿Puede- historia, ¿no? Puede ser, seguimos hablando de historia. Ah, sí, no es el único. Pero, digo, era como que, bueno, la Villa Balnearia tiene su nombre, digamos como que se lo homenajeó bastante al hombre. Sí, y también hubo toda una cuestión ahí en realidad tenemos que decir que es el hijo de Eustoquio Sí. y otros, los Toledo después que estaban emparentados, los herederos que tenían una situación de tirantez con el Estado provincial, sobre todo entre esperar la expropiación de sus tierras, porque 2 leguas cuadradas se hizo el casquito de Necochea, ¿no? El Sí. castillo de Necochea. Después toda la zona de Villa Díaz Vélez le siguió perteneciendo durante muchos años, menos la lengua de mar, porque eso no es privado Sí, en la historia. sí. Y entonces había una cosa, si esperaba la expropiación, casi como un negocio inmobiliario, o aportaba esas tierras a condición de que llevaran su apellido, y hay mucho, porque era, bueno, 118.000 hectáreas es mucho. Y después otras partes que se parcelaban o se dividían y hay mucho periodo de colonización sobre esas tierras después, pero es una historia más larga. Bueno, las 3 casas y una cuarta en la calle Piedras al 08, dinero que había en el banco, Sí. 1.270.000. Onzas de oro también en el banco. Un fangote, alhajas de plata y bueno, y todo así. Este tipo la tenía, Ok, toda. claro. Guerrero era un rico. Sí. Un rico, Este era multimillonario. Este era otra cosa. Este jugaba Otra categoría. Este jugaba otra liga. Sí. Ok. Es mucha la plata de un mismo sector social, porque incluso están emparentados con los guerreros y a través de Joaquina están emparentados con los Izquierdo y también con los de la Peña a partir de la madre de Joaquina y todo por el estilo. Sí. La oligarquía. Necesito meterme en un próximo capítulo en la cesión de tierras, en por qué la villa lleva su nombre y Sí, todo lo demás. eso el año que viene. Me porque quedé- se nos no, termina la no, temporada. por favor. Es más, tengo ganas de terminar hoy. No. Le decía, quedan creo que dos entregas más, Sí. y hablaba con mi mujer, digo, tengo que terminar bien alto. Sí. Y capaz que es este momento. Esto es maravilloso. Pero no, Yo me quedo manija, no, tráeme la historia de Díaz Vélez. no terminamos acá. Vamos a contar dos sucesiones más. Dale. Una de Gregorio Díaz, es de 1844, ahí contemporánea. Otra vez, esto sí es importante aclarar. La de Guerrero, 1842. La de Díaz Vélez, 1856. Los montos, por ahí, 500.000 por allá y 5 millones por acá. Sí. No hay que tomarlos literalmente tampoco. Tampoco que la inflación era lo que conocemos, pero hay una diferencia que hay que tener en cuenta, y también se puede hacer una lectura finita, y para hacer eso se puede hacer, yo podría hacerlo, pero como acá no vengo a trabajar, vengo a pasarla bien, no me dieron ganas de hacer esa parte. Pero digo, puede haber una desactualización de Hay montos. una cuestión ahí, Ok, sí. ok. Lo que no quita que Díaz Vélez tenía Mucha guita. Muchísimo, Ok. muchísimo. Bueno, Gregorio Díaz también se murió, y no dejó ni testamento ni nada, tanto que del cuerpo y de lo que sea se hace cargo el Estado provincial, y esto lo encontramos en los archivos del Archivo Histórico Provincial Ricardo Levene, en la parte del Ministerio de Gobierno, donde el juez de paz es el mismo archivo donde contamos lo del filántropo. El juez de paz manda al Ministerio de Gobierno y dice: che, acá hay un fulano que tenía 3 leguas, 8.100 hectáreas, Sí. pero 3 leguas en 1844 no alcanzaba. La tierra en esta época no valía nada. Lo que valía era el espacio Por una para cuestión criar de el ganado. lo que valía era el ganado. Claro.
pero la posibilidad de tener donde pastara. Claro, sí, no había alimento para ganado, o sea, no había poco espacio y La valorización de la tierra va a ser también 20 años después, donde ya pasa a ser un bien inmobiliario, más que una herramienta que permite la reproducción del ganado. Tenía entonces Gregorio Díaz 3 leguas de campo, 3.000 vacas, que son las que entrarían ahí, y dice, y 2 hijos, pero que no son propios. Uno tiene 12 y otro 14. Entonces el Estado dice, bueno, que al primero, Luis dice, dos hijos que crió desde su tierna edad. No son propios, pero casi. Pero no legalmente. Los crió, Y claro. había una cuestión muy celosa en esta cuestión, también a propósito del catolicismo oficial del Estado, de la distinción entre el hijo natural y el hijo legítimo. Pero bueno, Luisito y Gregorito tenían 12 y 14 años y se decide que el primero sea heredero forzoso de la primogenitura y que el segundo se quede con los animales. Y el primero pensó, ¿Qué vale? Me cagaron. Claro, ¿qué vale más? Gregorio Díaz entonces, un tipo que no tenía tanto, Me gusta la diferencia de las sucesiones. pero tenía la posibilidad. Ok. Con 3 leguas, de las que no era titular, no era el dueño de 3 leguas, pero tenía la posibilidad de, y sobre todo tenía algo muy importante Gregorio Díaz para crecer patrimonialmente, que era 2 pibes. Gregorio Díaz no podía comprar esclavos, no tenía cómo. Ok. Podía jugárselo a la taba y ganárselo, no lo podía mantener. Sí. Gregorio Díaz no podía contratar peones, porque seguramente en algún momento del año Gregorio se conchavaría como jornalero para uno importante y juntar algo más de lo que sea, pero era fundamental tener hijos legítimos de la manera que sea, varones, porque las pequeñas propiedades, o las pequeñas, más que propiedades, las pequeñas producciones agropecuaria, exclusivamente agropecuaria en esta época, no había agricultura, necesitaban una mano de obra que no tenga erogaciones. Entonces, si vos estuviese con Fantino, Fantino te diría, para. Vos me estás diciendo que este hombre crió 2 muchachitos, no por tanto cariño que tenía, sino porque los agarraba de empleados. seguramente por las 2 cosas, pero porque eran pymes que solo podían progresar a partir de una mano de obra familiar. Por eso también, en el siglo XIX, los matrimonios no tenían 10 hijos por brutos o porque no había televisión, porque era fundamental la reproducción de la mano de obra dentro de la propia familia. Y si tenía 10 pibes, pero le salían 8 mujeres, el tipo se quería morir. Ok. Necesitaban, y está lleno, y esto se ve en los censos, siempre hablamos de Necochea. Sí. Es una cuestión general, pero hablamos de Necochea. Se ve en los censos que los que no tenían muchos hijos tenían entenados, agregados, conchavados, criados, o sea, porque era muy importante para dejar de ser pobre, porque si no, tenía la vida condenada a trabajar para otro. Bien. Esa es la cuestión. Pero me falta la última. Dale. José María Flores se murió también en 1868, lo encontraron por ahí y el tipo no tenía tierras y tenía 140 vacas, 5 caballos, una yegua. Esto es un expediente que está en el Ministerio de Gobierno del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, y con lo que el Estado, el juez de paz, vendió esto y no le alcanzó ni para pagar las deudas que tenía el pobre José María Flores, que lo mejor que le pasó fue morirse. Me encanta, buen cierre, Ale Andersen. Me gusta hasta la diferencia de la cantidad de cosas que tiene una cosa y otra, y el pobre tipo ahí con los caballitos. Bueno, gracias, Ale. ¿Eh? A ustedes. Maravilloso. No importa dónde estés. Estamos en el dial, en tu app y en